Buenos días, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 qué alegría verles. Una bendición tener aparte a un equipo de plantación, ¿verdad? Y parte de las iglesias que están en este lugar. De veras que estamos muy alegres. Hoy vamos a trabajar. eh, Ser y hacer iglesia es un desafío, ¿cierto? Ser y hacer iglesia siempre nos pone a reflexionar. Eh, y para un equipo de plantación o para las iglesias ya establecidas, la pregunta es, ¿cómo somos iglesia y cómo hacemos iglesia? Y en eso vamos a reflexionar durante este rato. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a comenzar con algo bien sencillo. Eso le llamamos comunidad del evangelio. Y voy a pedirle un favor, vamos a estar en parejas, pero no con la que regularmente andamos, que nos andemos juntos regularmente. Vamos a tomar este memo que está aquí y vas a colocar tu nombre. Y con la cinta vas a colocártela en la frente, así ahora te explico cómo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Algo muy bueno que te haya ocurrido y algo por lo que necesites orar, se lo vas a compartir al hermano. ¿Listo? Uno, dos y tres. Ya. Dios, te damos gracias en esta mañana por esta bendición tan grande de poder compartir con los hermanos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Tú escuchas la oración de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, amén y amén. Quédense así, por favor, y miren los nombres del grupo de esta. Miren los nombres. Sí, de las personas en el grupo. Eso, los nombres. Rapidito. De pronto los que ya se conocen es fácil, pero rapidito. ¿Usted puede aprenderse los nombres de todas las personas de su grupo? Sí. Eddie, José, y el pastor Igor. Muy bien. Juan Camilo, dale. Luis, Valentina, Carmen y Jesús. Ok, bien, miren, yo nací en la iglesia literalmente. O sea, mi papá eran creyentes, yo nací en la iglesia. Desde yo he visto la iglesia los últimos 40 años. Yo he visto la iglesia en muchas facetas. Pero cuando yo estaba adolescente tuve un problema. ¿Sí? Hubo un momento que a mí me avergonzaba invitar personas a la iglesia. Me daba pena. Pero no porque uno quisiera evangelizar, no porque yo no creyera que esa iglesia era la respuesta del Señor, el evangelio, el mensaje del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted siente pena de decir que no me gusta el culto, como, o sea, yo sé que el Señor es la verdad, el evangelio es la verdad, la palabra es la verdad, pero el formato del culto no me gusta. Yo tuve que revisar mi corazón, qué pasaba. Tengo que ser honesto. Y yo tengo que abrir mi corazón en esta mañana a confesar que a veces me gustaba, sí, en ese momento de mi vida, sobre todo la adolescencia. Yo no me avergüenzo de la iglesia del Señor, ni del evangelio del Señor. Era como el formato cultico. ¿Me explico? Sí. Bien, puede usted estar de acuerdo conmigo o no, pero eso a mí personalmente me llevó a mucha reflexión sobre cómo ser y hacer iglesia. Y sobre todo, me trajo la reflexión de cómo discipular. Yo creo que desde allí, Dios también perfiló un corazón pastoral para mí. Entonces, poco a poco fui aprendiendo cosas y lo principal fue definir qué es la iglesia, como para saber qué cosas eran legítimas, qué cosas no eran tan legítimas, qué cosas sí se deberían hacer, qué cosas no se deberían hacer, o qué cosas son propias de una tradición evangélica, o qué cosas no tienen que ver con una tradición evangélica específica. ¿Están conmigo? ¿Me entienden acá? Y de eso es que quiero tratar un poco. Un poquito, pero nosotros no podemos hablar de ciertas cosas hasta que no veamos el fundamento de qué es iglesia. Y aquí hay dos cosas de las que yo quiero plantearte, qué es ser iglesia. Y es, la iglesia es, haga conmigo así, así, vertical, haga así. La iglesia es revelación, eso, y la iglesia es relación. Relación. Vertical es qué? Revelación. Y horizontal ¿qué es? Relación. Relación. Vertical es revelación y horizontal es relación. ¿De dónde saco esto? Mira, hay dos. En los cuatro evangelios, solo dos veces se utiliza la palabra iglesia. Solo dos veces se utiliza. Imagínate, cuatro evangelios, Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro evangelios y solo dos veces se utiliza la palabra iglesia y las dos veces está en un solo libro. ¿Saben cuál es? Mateo. Y una de esas veces es Mateo 16 y la otra es Mateo 18. ¿Qué quiero que hagamos? Veamos qué dice Mateo 16, ¿verdad? Y luego vamos a leer qué dice Mateo 18. Y vamos a hacer una pregunta ahí. Cuando hablan de la iglesia en Mateo 16, ¿qué vemos? Y cuando hablan de la iglesia en Mateo 18, ¿qué vemos? Le adelanto un poquito para hacer el ejercicio de observación bíblica. En Mateo 16 habla de... Mateo 16 habla de... Y Mateo 18 habla de...
Ok, vamos a tenerlo en pantalla, pero si tú quieres tener tu Biblia allí, vamos a estar en Mateo 16, del 15 al 19, y Mateo 18, del 15 al 18. Esos textos bíblicos. Y vamos a leerlo y vamos a dar 5 minutos para cada texto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vas a leer Mateo 16, del 15 al 19, y Mateo 18, del 15 al 18. Tienes 5 minutos para leer esos dos textos. Son cortos realmente, pero pendiente, por favor, a qué dice sobre la iglesia. Obviamente sabemos que el primero ¿es qué? El primero de Mateo 16 ¿es qué? ¿Es qué? Revelación. ¿Y el segundo es qué? Relación. Muy bien. Con esa línea, con esa dirección, con ese contexto, por favor, vamos a los textos allí donde están, con sus Biblias, con sus celulares. Vamos, o lo tienen aquí arriba, ¿ok? O lo tenemos acá arriba. Así que 5 minutos, por favor. Entonces decíamos que Mateo 16, ¿por qué ese pasaje habla de una revelación? ¿Por qué? Dios le revela, le hace una pregunta. Sí. ¿Qué más ven ahí? ¿De dónde viene ese conocimiento? Revelación. Revelación. Ujú. Ok. Según este texto, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Miren estas preguntas que nos ayuden a ahondar en el texto. ¿Lo pueden leer? Vale. ¿Quiere decir que alguien nos puede provocar? No. Muy bien. Sí. ¿Qué tiene que ver Cristo con la iglesia, según ese pasaje? La roca, el fundamento, la base. Bien. Sin la revelación de Cristo, no se es iglesia. ¿Sin la revelación de quién? De Cristo. ¿Se es iglesia? O sea, sí es posible, porque la iglesia puede ser una reunión de varias personas, pero sin un objetivo. Entonces no es iglesia, es una sociedad, un grupo, es un club, pero lo que constituye ser iglesia, la revelación de quién. Y Cristo no. Muy bien, ahora, ¿puede haber esa revelación sin evangelismo? Interesante, ¿verdad? ¿Puede haber esa revelación sin la centralidad del evangelio bíblico? No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso no existe hoy o no existe? Ya empezamos aquí a ponerse la cosa interesante, ¿no? ¿Creen ustedes que todas las iglesias tienen centralidad en el evangelio? Deberían, pero... ¿Ustedes qué dicen? Deberían. Por citar, hay una iglesia que factores de la iglesia se desvían del evangelio. Pero la cantidad de gente, los presos, se enfocan en el hombre mismo, ok. Juanca, ¿puedes leer esta frase? La cristología define la cristología. Desde esta frase, ¿cómo evaluamos la revelación de Cristo en la iglesia o plantación? Es decir, este grupo es muy interesante. Tenemos una iglesia hija que se llama Jesús, mi plenitud, que está empezando su servicio ya, gloria a Dios. Estamos acá con el pastor Igual, que ya tiene tiempo, la iglesia Monteorer. Está el equipo de plantación de la iglesia Sus Propósitos, y está un representante de la iglesia que estamos plantando en Arjona, perdón, en Tumpaco. En Tumpaco. A la luz de este texto y de esta pregunta, ¿cómo te desafía este tema de la revelación de Cristo a través del Evangelio? Para un mundo con tantos conflictos, yo tengo que presentar una solución idónea. Y esa solución, por revelación de Dios, es Cristo Jesús, el Mesías. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo te desafía este texto? Bueno, mira, ¿dónde ves el Evangelio en ese texto? ¿Está el Evangelio ahí en ese texto del Evangelio? Más a Cristo en su forma de ser ese esplendor. Empiezas a entender que Cristo es el centro de todo. Al iniciar, yo un poco mis propias preguntas, mis propias frustraciones. Claro, en la medida que fui madurando y conociendo más del Señor, me di cuenta que la iglesia va más allá de la liturgia, o de aquello que a mí me llamaba la atención, ¿verdad? La iglesia empieza a definirse por una revelación de quién, y que el centro es quién. Cristo. El
centro de la iglesia es Cristo. Ahora, hagamos el mismo ejercicio en Mateo 18. por favor. Un grupo. ¿Ah? Un grupo de personas. Una comunidad. Pero hay algo que es enfático ahí, la relación. La relación. Entonces, la iglesia tiene un énfasis en qué. Imagínate, es tan impresionante el énfasis relacional que tiene la iglesia que no admite quiebre en las relaciones. Si hay un quiebre, ve solo, ve acompañado, díselo a todo el mundo, a toda la iglesia. Pero aquí no se admite el quiebre de la relación. ¿Qué opinan de eso? La pregunta, ¿cómo vemos el evangelio en este concepto? Sí, pero además, ¿cómo vemos el evangelio en ese concepto de que la iglesia es relación? Una representación de paz. Muy bien, paz y amor, pero ¿de dónde viene a la luz del evangelio de Cristo? Siguiendo el modelo de Cristo. Es decir, lo que pasa es que la relación con la relación están La iglesia, entonces, va más allá de ciertos estereotipos. La iglesia es revelación. Y no se queda uno ahí, sino que eso tiene implicación, revelación. ¿Cree usted que la iglesia tiene problemas con él? Hacemos lo que dice el texto bíblico. Colócame, por favor, las notas de reflexión sobre eso. La relación tiene que ver con comunidad. ¿Cómo es amenazada? O amenazada la relación. ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la cuidamos? Esto, ¿ah? No iba a decir que acompañamiento. Acompañamiento. Nosotros tenemos que atender el tema de cuándo la comunidad está siendo amenazada. Porque porque esto es prioritario mundial para entender el tema de ser y hacer. ¿Qué creen que entender la iglesia es revelación de Cristo y es una comunidad relacional? Porque esto es prioritario para entender cómo somos y hacemos iglesia. Lo que se ha desviado la visión de la iglesia. Ya no se trata de las cosas, un poco la iglesia que se da en ocasiones en un terreno y se dan como que dijo claramente lo que se debe hacer, lo que Cristo realizó. Pastores y equipos de plantación. Los líderes que están aquí, el equipo, los equipos. ¿Por qué esto es importante? Define mucho de nuestra acción ministerial. Yo acaba de decir algo que me estamos desviando. Revelación en la iglesia es un resultado de mi revelación en Cristo. El ejercicio. Se va a correr usted un puesto hacia la izquierda. Un puesto. Va a decirle a la persona que le quede ahí apuntada cuánta necesidad, si usted necesita una revelación de Cristo, va a orar 10 segundos. Y luego se corre otro puesto que va a contar cómo que están sus relaciones y cómo son sus relaciones. Y vuelven a orar por ese momento. ¿Ok? Dale, 3, 2, 1. ¿Me entendieron? Ahora, pasa este puesto. ¿Qué va a hacer ahora? Eso. Sí, así, así. Eso. Para que no queden los mismos. ¿Sí entiendes? Eso. Número 1. Y en 10 segundos, revelación, y oran por eso. Y luego hacen el mismo ejercicio, cambian, y ahora otra con otra persona, ¿qué les quedó del tema de la relación? Ya, listo. Adelante. Oramos, 10 segundos, y cambiamos. Cambiamos. Ahora el mismo ejercicio con otro hermano. Concepto de relación, ¿qué te queda? ¿Qué te desafía? ¿Cómo te ministra ese concepto? Y oramos 10 segundos otra vez. Amén. Bien. Atentan acá. Le puedo pedir que estén muy atentos. Voy a pedir por favor que cada uno de ustedes lea una pregunta, pero que todos respondamos casi intuitivamente. O sea, ve y una vez vamos respondiendo. ¿Ok? ¿Listo? Okay. ¿Cómo? Hasta ahí una por una. ¿Cómo es la iglesia que te imaginas? ¿La iglesia feliz? Muy bien. ¿Cómo es la iglesia que te imaginas feliz? ¿Qué más? Que comparte. ¿Qué más? Que sirve. ¿Qué más? Comprometido. Serviciales. Amorosos. Libres de perfección. Libres
de prejuicio. Sin religiosidad. Sin acepción de personas fraternales. Ya creo que puse aquí. ¿Qué más? Próspera, claro. Que crezcan, Claro. con buena alabanza, Próspera financieramente. un lugar cómodo, sí, o sea, ¿cómo te lo imaginas en todos los sentidos? Claro, allá hay solo esos valores espectaculares, pero bueno, organizado, ¿qué más? Buen sonido. Pastor, ¿cómo te imaginas Monteoret? ¿Cómo te imaginas? Cierto, ahora, a veces choca la iglesia, ¿cómo te imaginas? ¿Ah? Que sea de impacto. De impacto, una iglesia de impacto. Bueno, hay tantas cosas. Segunda pregunta. ¿Qué cosas ves en una iglesia con las cuales no te gustaría asistir a ella? Espera, un momentico. Religiosidad, Chismes. Bueno, lo contrario de acá. Acepción de personas. ¿Qué más? Elecciones dentro de la iglesia. el favoritismo. Muy bien. Prejuicio. Ahora, la duración del culto tiene algo que ver. Mire, vuelvo a decir, estamos, combinen todas esas cosas súper hermosas con otras cosas bastante prácticas. El calor. Yo pienso que lo contrario, la desorganización. Claro, Tampoco el abanico que crea la El adecuación. calor. El calor. La adecuación. Adecuación. O sea, si no hay un espacio acorde, barro, no quieres ir. Se ha quedado en iglesia por lo que. Gente que eso aquí está organizado. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque aquí estamos organizados. Ojo, ¿qué tiene que ver esto con relación y revelación? Vayan pensando. Quiero decir algo. Sí. Yo pienso que esas cosas que dice la Biblia, que enseña en la iglesia, vayan acorde a lo que nosotros aportamos. En otras palabras, la iglesia, te imaginas, tiene que ser una iglesia bíblica. Y la iglesia por la cual no dirías que no sea bíblica. De testimonio. De testimonio. Muy bien, testimonio. Bien, otra pregunta, como les digo, así casi instintivamente respondamos. A ver, Jofa, otra pregunta. ¿Qué cosas crees que impiden que la gente se acerque a tu iglesia de manera particular? Empatía, aceptación. Empatía, atención, aceptación. Pastor, en el sector donde estamos, Sí, hay una iglesia. que los decibeles, el volumen que tienen es muy alto. La misma gente, yo no voy a ir porque ahí son muy bulleros y eso, los vecinos no están. Claro, eso contrasta con nuestra cultura, que se pone un picón, está bien, pero si la iglesia lo hace, está mal. ¿Cierto? Obviamente no quiere decir que eso no. Exacto, es así, es así. Eso es una problemática de gato. Sí, claro, pero eso, exacto. Y nosotros deberíamos tener cuidado, mucho más allá de la hipocresía social, pero nosotros debemos tener cuidado con eso. Hay algo. Desorden en las manifestaciones. Yo, conociendo el contexto cartagenero, diría también la duración del culto. Yo le llamo abuso espiritual. Expresar un autoritarismo o control, ¿no? Ahora, el control no es malo. Ser controlador. No, el control es malo cuando yo no controlo. Sí, pero cuando quiero controlar a otro, es maravilloso. El control es bueno cuando es para mí. La manipulación. Manipulación. Interesante. Pregunta para que no perdamos de vista a dónde queremos ir con la línea del entrenamiento. La iglesia del Señor, la iglesia cuyo fundamento es Cristo y la iglesia que a la vez es una comunidad relacional. ¿Cómo estas cosas expresan la revelación y la relación que produce el Evangelio de Jesucristo? ¿O cómo todo esto a la vez indica que no hay revelación o que no hay una plena relación? Aquí, de esto podemos empezar a volver al fundamento que hemos dado bíblico, ¿no? ¿No de acuerdo? Sigamos con la pregunta porque está esto interesante. Quiere decir que hay más de 1000 que de Hay más de mí que de Cristo. Wow, interesante. Otra pregunta.
Habiendo hecho un análisis contextual del lugar donde está la iglesia, o sea, hará la plantación, un análisis contextual es cómo es el barrio, cómo son sus habitantes, cómo es la cultura. Es decir, haz un análisis de todo el contexto donde está la iglesia o la plantación que se va a realizar, como allá en San Pedro Mártir, sector La Gloria, ¿verdad? Pues son todos los métodos evangelísticos igual de efectivos o hay algunos más eficaces que otros. Diez segundos, reflexionen sobre esto, porque esto está buenísimo. El doctor Rick Warren decía, no todos los peces se pescan con el mismo suelo. Quiere decir que no todas las personas van a llegar de la misma manera. Pregunto inmediatamente, en el contexto donde usted está, ¿cuáles son los métodos evangelísticos más tradicionales que usted ha visto que usan? ¿Qué tan efectivos son? Y si nosotros que estamos en ese contexto podemos decir que lo estamos variando para poder alcanzar todo tipo de personas, o son los mismos siempre. Y la pregunta es, ¿son todos igualmente efectivos? De acuerdo al grupo etario que quiero alcanzar, así debe ser enfocado niveles. Tengo que tener un método específico para cada uno alcanzar. Para adultos y para niños. Y para niños, exacto, son Algo diferentes. interesante. Según el grupo etario, el pastor Ibar hacía la efectividad de la palabra. Evelyn. Uno tiene que ser sensible a que va a identificar un contexto, las características, las necesidades de ese contexto y lo que me brinda ese territorio. Porque si yo llevo mis estrategias, llevo mis argumentos y llevo mi posición a quien yo soy y cómo estoy, y llevo a un territorio que me brinda otras herramientas, otros recursos, otras oportunidades, y yo paso por encima de ellas, no voy a tener mi trabajo. No tiene impacto. No voy a tener- Ok. Otra pregunta. Detrás del concepto de iglesia que tenemos, hay heridas, hay ídolos, frustraciones u otro. ¿De dónde nace nuestro concepto de ser y hacer iglesia? El concepto de iglesia que podemos tener es una iglesia que la estamos comparando con otra, pero no está contextualizada aquí. O nace de las frustraciones que tuvimos, pero no de la palabra. O nace de las heridas. Anoche estábamos en un cumpleaños. Hay un cumpleaños, él no quiere buscar a Dios porque cuando se acercó en alguna determinada comunidad, lo hirieron, abusaron de él, él vio cosas que no le gustaron. Y la idea es, me abro inmediatamente de la iglesia y de Dios. Es que para personas nuevas, esas dos cosas están casi relacionadas. Dios e iglesia es casi lo mismo, ¿no? Abrirse de la iglesia es casi abrirse de Dios. Es cuando la persona madura que logra distinguir eso. Pero la persona inmediatamente lo abre. Quiere decir que un concepto de iglesia a veces nace de las frustraciones, de los dolores y de las heridas. La iglesia es. Pero la pregunta es a nosotros como creyentes, ¿qué concepto tenemos de la iglesia? Pero el punto no es solo el concepto, ¿no? ¿De dónde nace ese concepto que tenemos de iglesia? De nacer en nuestro corazón. Digamos que ¿De heridas, ídolos, frustraciones o de una revelación? Debería salir del concepto bíblico, pero a veces luchamos con eso. Luchamos con experiencias vividas, cosas imaginadas y deseadas, no alcanzadas. A veces la iglesia hiere. Expectativa versus realidad. La expectativa es su realidad. A veces hiere y tú dices, yo sé que el evangelio es la verdad. Yo sé que yo sin Cristo soy nada, pero yo no quiero servir más. Ahí hay un concepto de iglesia que hay que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Un concepto interno de la iglesia que hay que trabajar porque entonces no somos una comunidad verdaderamente relacional. Porque no acepta al otro si no es como uno. Yo le he dicho a algunas personas, a mí me preocupa la iglesia, ¿verdad? Porque si yo no logro atraer al que es diferente, tenemos un problema. Acuérdense de la parábola de Mateo 13, la última parábola, que es la de la red. ¿Se acuerdan? Reino de los cielos en nada. Tira la red y ¿qué hace? ¿Qué hace? Pesca toda clase de peces. todo, pero ellos pues están clasificando Toda clase de peces. No hay problema. Todo. Y no es nuestra responsabilidad, nuestro encargo, seleccionar y diferenciar. Dice, y luego cuando están afuera, el Señor es el que los separa. Dice, así será en el final del siglo. O sea, nosotros no tenemos la responsabilidad de decir, el vale del tatuaje y el hombre ese no. Ahora,
Mire la pregunta que nace de esta discusión interesante. Sí, eso es. La pregunta que nace de esta discusión que está... ¿Cómo le pareció la pregunta? Muy interesante. Para los equipos plantador, para la iglesia, para la plantación que estamos haciendo, para todos. Esta reflexión es impresionantemente necesaria. Ahora, miren, ¿puede la relación propiciar revelación o abrir el espacio para que se produzca la revelación? Quiere decir que aquí tenemos que trabajar fuerte. Pero en medio de los errores que han sucedido aquí y las cosas que evitan que la gente se acerque aquí, hay una sola cosa, obviamente, el poder del Espíritu, la palabra, pero es a través de la relacionalidad la que vuelve a sanar cosas que propician revelación en la gente. Es que sin relación no hay iglesia. Cuando yo estaba preparando este entrenamiento, yo estaba orando por muchas cosas, pero y fui muy desafiado porque iba a aterrizar a una realidad que tenemos como ciudad. La realidad como ciudad de Cartagena es que parece como si la iglesia de Cristo estuviera desdibujada. ¿Ustedes no han visto eso? Y a veces uno cuando va a evangelizar, de entrada no entra el evangelio, sino que hace como quitar la mala experiencia para que pueda entrar el evangelio. ¿Por qué entonces esta reflexión hoy? Porque estamos en un equipo de plantación que necesita cuidarse de esto y trabajar la revelación, procurarla a través del evangelio y trabajar fuerte la relación. La iglesia, el equipo que estamos viendo a sus barcos, nosotros necesitamos trabajar esto conscientemente. Y estas preguntas nos traen una reflexión impresionante y profunda sobre cómo relacionamos esto con la revelación y con la relación. Otras dos preguntas, por favor. Y rapidito. ¿Tienes un proceso discipulado establecido? ¿Lo sabe la comunidad? Ellos saben cuál es el camino que se recorre desde ser alcanzado hasta la madurez y el servicio. Esto es importante también. Y saben, es en estos espacios de discipulado donde también la relación se profundiza. Una pregunta interesante aquí. ¿Cuánto duran los servicios? ¿Cuántas secciones hay en el servicio de la iglesia? ¿Quiénes participan? ¿Cómo es el sonido? ¿Se quejan los vecinos? Ojo, porque como los tiempos cambian, nosotros nos contextualizamos a los tiempos sin cambiar la verdad del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Nos contextualizamos, pero sin cambiar la esencia. No vamos a cambiar lo que somos y la esencia, ¿verdad? Pero tampoco sin contextualizarnos. ¿Cuál es el peligro de que no se contextualiza? Lo tratan de viejo, no se alcanza la generación siguiente. ¿Cuál es no se relaciona porque ya no encuentra un clic generacional. ¿Qué pasa? Nuestro cometido, pastores, es siempre mirar a la nueva generación porque ellos son los que legan, es el legado generacional para que siga la fe. Entonces, si alguien me pregunta, ojo lo que voy a decir, ¿cuál sería un modelo de iglesia? Digo, pensar en los jóvenes y niños. Ahí comienza la reflexión de un modelo de iglesia. Pensar en los jóvenes y niños. ¿Ok? Ahora escuchen, esto no está ahí, porque no lo pasé ese. Pregunta a los niños y a los jóvenes cómo les parece la iglesia y el culto. ¿Qué crees que dirían? ¿Qué crees que dirían los jóvenes y los niños de tu iglesia, el culto de ella, o sea, el servicio, la parte litúrgica? Tomen una hoja de esas que dejé ahí, por favor. Y les voy a regalar un minuto para que en una frase respondan, ahora sí, esto. Les voy a regalar un minuto para que escriban con qué te vas, con qué te quedas al finalizar esta sesión de entrenamiento. Luis. Me voy con un concepto de cómo instruir a las personas que quieren llegar a la iglesia donde yo voy a asistir. Excelente. Muy bien. Erika. Bueno, yo creo que lo que más lo que debemos ser nosotros. Para poder ser iglesia debemos ir al centro y al eje fundamental de la iglesia, que es Cristo. Wow. Súper. Me voy con una metodología diferente de cómo instructor o como tutor nos has enseñado, siendo participativos y de una manera no religiosa, sino efectiva. Entonces, gracias. Pudimos dar contenido, pero desarrollándolo entre todos. Y pudimos reflexionar trabajando entre todos. Y creo que se fue el tiempo y no lo sentimos. Les doy muchas gracias a ustedes por haber participado en este espacio. Esperamos compartírselo al resto de los hermanos de la iglesia SIGA y los liderazgos de estas iglesias en cuanto necesitan esta reflexión.